Muchas gracias por acompañarnos en este día. Hoy estaremos presentando elementos de nuestro estudio sobre el aprendizaje del inglés en México. Le quisimos llamar Sorry porque hay una multitud de significados que están relacionados con esa palabra. En primera instancia, se usa en la conversación cotidiana cuando alguien no está alcanzando a captar lo que le están queriendo decir. Entonces, frecuentemente nuestra situación como sistema educativo, especialmente lo que logramos o no con los chicos, acaba siendo eso, ¿no? Sorry, no estoy entendiendo. También la situación es, en ese sentido, sorry, ¿no? Lamentable. Mucha de la energía que se emplea para el aprendizaje del inglés, como veremos, está inadecuadamente enfocada. Pero para hacer algo al respecto, para tomar conciencia, estamos aquí juntos. Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, de nuevo, pues darles las gracias a todos a nombre de nuestra organización, de Mexicanos Primero. Nos acompaña en el Presidium Blanca Heredia Rubio, directora del Programa Interdisciplinario sobre Políticas Públicas, sobre Políticas y Prácticas Educativas del CIDE. Muchas gracias, Blanca. El doctor Miguel Sekeli, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. Y, por supuesto, el doctor Claudio X González, el presidente de Mexicanos Primero. Soy David Calderón, soy el director de Mexicanos Primero y les doy la bienvenida. Agradecemos el apoyo brindado por el Centro de Estudios Educativos y Sociales, quienes nos ayudaron a desarrollar el instrumento para medir objetivamente el dominio del inglés en México. El LAUSIS es un instrumento que se desarrolló específicamente para este estudio, es un patrimonio que queremos resguardar y compartir. También agradecemos a los expertos del Ceneval que juiciaron los ítems de dicho instrumento y confirmaron su validez. Damos las gracias a los directores de bachilleratos públicos que se sumaron al proyecto. Muy especialmente también queremos agradecer el aporte de la Fundación Social México en la parte financiera para desarrollar este estudio, el apoyo de Fundación Cinépolis y de Únete para premiar el esfuerzo de los estudiantes, el Programa Interdisciplinario de Políticas Educativas del CIDE con investigación original sobre esto, a Rosaura Ruiz, la actual directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También un gran agradecimiento a los alumnos, padres de familia, maestros y funcionarios que nos dieron su testimonio. Agradecemos la asistencia en esta presentación pública a los miembros del Patronato y del Consejo de Mexicanos Primero, especialmente a Alejandro Legorreta. Muchas gracias, Alex, por estar aquí. A nuestros compañeros de Mexicanos Primero Michoacán, Jalisco y Sinaloa. También al diputado Ricardo Anaya, al senador Juan Carlos Romero Hicks, el diputado Jorge Federico de la Vega. Ambos, el senador Hicks y el diputado de la Vega, son los presidentes de las respectivas comisiones de educación. También agradecemos la presencia de nuestros amigos y compañeros del Consejo Mexicano de Negocios, muchas gracias, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Administración Federal de Servicios Educativos, de la SEP para el DF, de la NUYES, de la Australian Trade Commission, de la Cámara Británica de Comercio, del British Council, de el aprendizaje de inglés de Cambridge, del Ceneval, de Cengage Learning, del Centro de Lenguas de la UNAM, del Centro de Lenguas Extranjeras de Santo Tomás y de Zacatenco del Poli, del COMCE, también ENOVA, de Enseña por México, nuestros amigos de Fundación Televisa, del Instituto de Evaluación de Nuevo León, del IFIE, del IMCO, del INE, de Lazos, de Macmillan,
de México Cómo Vamos, del Movimiento Provecino, del Nacional Monte de Piedad, representantes de PAN, PRI, PRD, del DIF, de Edelman, de la Sociedad Mexicana de Maestros de Inglés, de nuestros amigos de Latinoamérica representados por Reduca, de la Universidad Pedagógica Nacional, de Telar Social, del TEC de Monterrey, de la US Mexico Foundation, de World Fund de México, de UNICEF, de UNET. Muchas gracias a todos. Una disculpa si alguno no lo mencioné. Para toda la presentación, si quieren ustedes comentarla, podemos usar el hashtag sorry. Muchas gracias. A partir de este momento, el evento se está transmitiendo en vivo por internet en el portal de mexicanosprimero.org. Me toca entonces, me sigo con la palabra, presentar a ustedes el enfoque de nuestro estudio. En Mexicanos Primero nos hemos propuesto analizar las prácticas educativas y proponer alternativas desde un punto focal explícito, que es el derecho a aprender. El derecho a la educación se entendió por mucho tiempo como algo simplemente ligado a estar inscrito a una escuela. Los gobiernos reportaban que estaban cumpliendo el derecho a la educación porque presentaban una lista de inscritos. Al circunscribirse al simple acceso a la escuela, a la escolaridad en un esquema con costo a cargo del Estado, la preocupación se centró en la matrícula y en la cobertura. Para indicar que no cualquier servicio cumple con el derecho, los académicos y las organizaciones de sociedad civil fuimos haciendo la precisión educación de calidad. Hoy, cada vez más, se menciona en los instrumentos internacionales de derechos humanos que el derecho a la educación es el derecho a aprender. Es decir, niñas, niños y jóvenes tienen derecho al máximo desarrollo de sus potencialidades, a ser favorecidos y apoyados para llegar a ser todo lo que pueden ser. De hecho, el derecho a aprender comienza desde el día 1 de la vida de cada persona y no cesa, pero claramente es crucial su ejercicio pleno en los años formativos que corresponden a la escolaridad básica. Si no aprendes, se está violando el derecho, clarísimo. Felizmente, en nuestra máxima norma nacional, recientemente quedó incorporada esta noción. El tercero constitucional establece que el Estado mexicano tiene el mandato explícito de garantizar que métodos y materiales, gestión escolar, infraestructura de las escuelas y la idoneidad de maestros y directivos estén al servicio del máximo logro de aprendizaje de los educandos. Así dice hoy nuestra Constitución. Así, aunque todos los aprendizajes son valiosos, aquellos que destacan son aprendizajes que nos permiten a su vez alcanzar otros aprendizajes, aquellos que nos permiten seguir aprendiendo a lo largo de la vida. El dominio del inglés, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es pertinente nuestro tema hoy? El dominio del inglés tiene esa característica, es un aprendizaje que permite otros. Una vez que es parte de nuestra vida, nos permite tener aprendizajes que de otra manera nos resultarían ajenos e inaccesibles. Siendo no solo valioso y conveniente dominar otra lengua, lo que sostenemos en este estudio es que el papel del inglés es de tal manera importante en la actualidad que negarle a la generación joven, por prejuicio, por negligencia, por corrupción, negarle este aprendizaje es cometer un gran atropello. Si pueden aprender y no lo están logrando, por corrupción, por negligencia, es entonces una gran violación a su derecho a aprender. Impedir, limitar o posponer este aprendizaje que favorece a otros, habiendo oportunidades y ocasión para ofrecerlo, es violentar un derecho. Hay, y en ese sentido vamos a ser polémicos, hay un derecho a aprender en inglés. Hay que entender lo que representa el inglés para cambiar la manera en que lo hemos tratado en el sistema educativo nacional. Debemos dejar la idea de que es una simple herramienta técnica que sirve para mejorar el empleo. Cuando se ve así, se pone todo el peso en las fases finales de la escolaridad, ya por el bachillerato o ya en la carrera, y se concentra el esfuerzo en los insumos, muchos libros, muchas grabaciones, pero los logros, está demostrado, son pobres y sucumben ante el peso de la inercia escolar. Debe rechazarse, por supuesto, el planteamiento incongruente de quien piensa que el aprendizaje del inglés
debe seguir siendo tabú en nuestro país, que por alguna extraña razón nos arrebata nuestra identidad nacional. Sería muy pobre y muy limitada nuestra identidad nacional si aprender otra lengua nos arrancara nuestra identidad nacional. Por el contrario, a lo largo de todo el estudio sostenemos que el aprendizaje del inglés debe ser parte de nuestra identidad, de la identidad actual de los mexicanos, de nuestras características como ciudadanos, orgullosos de nuestros orígenes y por eso mismo capaces de llevar nuestra voz al mundo. Aprender con el inglés, aprender en inglés, como pasa con aprender a leer, que después se convierte en leer para aprender. Primero aprendemos a leer, a decodificar y después leemos para aprender. Así aprendemos primero los rudimentos del inglés y después con el inglés, en inglés, seguimos aprendiendo. Es aprender para nuestro tiempo, es aprender para nuestro mundo, no para el siglo XIX, si no sería el francés. Gracias al inglés podemos acceder a un tesoro de ideas científicas y de técnicas poderosas, pero además de ese valor pragmático innegable, no se debe olvidar el patrimonio expresado en esa lengua, en inglés, en cuanto a cultura humanística y pensamiento político, especialmente el referido a los derechos humanos. Todavía más importante, además del acceso que podemos tener, es la producción, es el aporte que podemos hacer gracias al inglés. Aquí no solo es lo que recibimos, sino lo que logramos con él. Con el inglés nos empoderamos, cosa que disgusta a muchos. Se magnifican en forma exponencial nuestras posibilidades de plantear demandas, de hacernos oír a nivel mundial, de participar activamente en las decisiones que afectan nuestras vidas. Menciono brevemente dos anécdotas. Una experiencia a invitación de la Agencia para Evaluar en el Reino Unido la educación, quedó sin un solo participante de la SEP porque no encontraron una persona que dominara el inglés y conociera de evaluación. Otra anécdota, el profesor español que está concursando para el máximo premio que entrega la UNESCO para el mérito a maestro es un maestro de inglés, un maestro español de inglés rural, un maestro rural de inglés. El concepto en México hasta se antoja extraño. O sea, maestros rurales de inglés, sí. El mejor maestro de España es un maestro rural de inglés. Su asignatura es precisamente inglés en la educación básica. Mencionaré brevemente 5 razones por las cuales es clave el aprendizaje del inglés. En primer lugar, es la lengua franca de nuestro tiempo. Es decir, sirve para franquear las barreras de entendimiento y permite que personas con diversos orígenes interactúen con una base común. Nos permite en sentido estricto pensar más cosas, pensarlas de manera distinta y pensarlas con más personas. Hoy en el mundo hay más de 2.000 millones de personas que usan regularmente ese idioma en 138 países. Solo en una parte de ellos el inglés es lengua oficial. Sin embargo, la extensión del uso del inglés es enorme. Entonces, 2 personas cuya lengua no es, su lengua materna no es el inglés, se comunican más frecuentemente que con un hablante nativo de inglés. Es lengua franca porque comunica horizontalmente. 4 de cada 5 interacciones en inglés se dan entre personas para las cuales este idioma no es su lengua materna. La gran mayoría de los contenidos de Internet están en esa lengua, más del 50%. Ninguna la supera en presencia de aspectos tan variados que van desde las publicaciones científicas hasta las conversaciones en las redes sociales. Una segunda razón, nos permite participar como ciudadanos plenos del mundo. El desarrollo de competencias lingüísticas es central para nuestra capacidad de actuar en el mundo y con el mundo. De otro modo, somos medios para los fines que otros eligieron. Las competencias cívicas se desarrollan, pues una segunda lengua nos facilita escuchar a otros, expresarnos, establecer dinámicas de respeto, tolerancia y colaboración. No es solo la parte lingüística, es la parte actitudinal cívica. Sin ello tendemos al provincialismo, al conservadurismo, a la inmovilidad por el temor de cambio, a la falta de fecundidad,
por la falta de comparación de ideas, a justificar los privilegios arraigados y a sumarse a la mera continuidad del arreglo vigente. No saber inglés es elegir ser conservador. Una razón más, tercera, es el tema de la equidad. Las personas que vienen de las familias en la franja de menores recursos en nuestra sociedad cuentan, si dominan con el inglés, con un elemento poderosísimo para igualar el terreno, multiplica las posibilidades de empleo digno y bien remunerado. Ni hablar de los estudios superiores y su empuje para la movilidad social. Están estrechamente ligados al dominio del inglés, como nos comentará la doctora Heredia, pues es un requisito cada vez más solicitado dentro y fuera de México. Está muy identificada, siguiente razón, está muy identificada la vinculación entre el dominio del inglés y la prosperidad económica individual y colectiva. Los beneficios económicos que atrae en términos de retorno personal pueden ilustrarse con un dato como el siguiente. 1 de cada 2 empleos con ingresos superior a 50,000 pesos en la actualidad exige el uso constante del inglés. En términos de productividad país, se cumple el principio de que a mayor dominio del inglés, mayor riqueza general. En México, las áreas productivas que agregan mayor valor, es decir, en donde no es trabajo intensivo y obrero, digamos, en el sentido estricto de la palabra, de estar horas y horas y jornadas de esfuerzo y fatiga física. Estas industrias como la biotecnología o la industria aeroespacial no crecen aceleradamente en nuestro país por la falta de personas con dominio de la lengua. Una razón adicional, de la que cada vez tenemos más y más evidencia, la quinta razón, es el impacto positivo que tiene hablar una segunda lengua sobre el desarrollo neurológico. Aprender una segunda lengua nos da mejor comprensión en la propia y en la otra lengua, memoria más efectiva, capacidad ampliada de interpretar, flexibilidad. Se ha desechado el mito de que ser muy pronto plurilingüe le quita a las personas capacidades cognitivas. Al revés, potencia sus capacidades cognitivas. Enriquece el aprendizaje de otros dominios aparentemente no relacionados, como las habilidades matemáticas. Incluso tiene un papel preventivo y correctivo en algunos males, como la falta de atención suficiente o incluso prevenir o tratar de mitigar el Alzheimer. Es un gran ejercicio para nuestros cerebros. Siendo tantas las ventajas que ofrece, ¿qué hemos hecho en México para que nuestros hijos aprendan inglés? En nuestro estudio tratamos la política del inglés en México. La política pública tiene una primera limitación en México, a nuestro juicio, la visión que se plasma en el orden jurídico nacional sobre este tema. La Constitución pone el tema de la interculturalidad y el aprendizaje de una segunda lengua, que es la raíz, en el artículo 4, no en el artículo 3. Es algo que queda restringido a los pueblos indígenas como si fueran poblaciones vulnerables, y entonces repitiendo la señalización de poblaciones vulnerables, y no en el 3 como un derecho de todos los mexicanos. Desde muy temprano, sin embargo, cuando se creó el sistema público mexicano, en el naciente sistema escolar se estableció el inglés desde 1926. No fueron los secretarios neoliberales, fueron los secretarios nacionalistas los que impulsaron que se aprendiera inglés en la escuela pública de México. Por una decisión ideológica, se suspendió en 1932 y se reintegró en 1941 en el plan de estudios, solo en secundaria. Para preescolar y primaria hubo programas piloto, algunos especialmente en los años 90 de mucho valor, como iniciativa propia de los estados. Aquí claramente los estados llevaron la delantera con respecto de la federación. Desde 2006, también hay que mencionarlo, se introdujo en Enciclomedia un módulo de inglés con el enfoque de aprender juntos, el maestro y el alumno aprendiendo juntos, para sexto de primaria. Ese proyecto muy valioso se abandonó igual por motivos más políticos que educativos. El gran salto adelante, sin embargo, que está truncado en la actualidad, ha sido el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, el PNIEB. Se creó y se piloteó desde 2009 y ya en 2011 se integró al Plan de Estudios Oficial, que está plasmado en el Acuerdo 592. Es parte el inglés del área Lengua y Comunicación de la educación pública
de la educación obligatoria, pública y privada en nuestro país. Es obligatorio tener clases de inglés durante 10 grados continuos, desde tercero de preescolar hasta tercero de secundaria. Todos los mexicanos deben cumplir con ese requisito. A las 360 horas tradicionales del inglés en secundaria se sumaron otras 700. Entonces, obligatorio para todas las entidades y todas las escuelas de este país. El impulso, sin embargo, se fue perdiendo y en 2013 un arreglo administrativo fusionó este y otros 3 programas bajo el rubro Fortalecimiento de la calidad de la educación básica. El pico entonces de esfuerzo de intervención financiera para apoyar el aprendizaje del inglés duró poco y en muchos sentidos estamos en un descenso marcado. Lo que ha pasado con el inglés en la escuela pública es un buen ejemplo de nuestros males en cuanto a política educativa. Programas enteros aparecen por motivos políticos y desaparecen por motivos políticos, sin ningún control pedagógico o democrático, porque se les ocurrió a los políticos y porque pueden, porque los demás lo permitimos, así ha ocurrido. Especialmente en el cambio de administración, se rompieron buenas prácticas, se desanimaron los esfuerzos a nivel escuela, donde de veras ocurre el hecho de aprendizaje, no ocurre en las discusiones de los pasillos de la Secretaría, ni ocurre en las cámaras, ocurre en el salón de clase o no ocurre. La alta rotación, la baja preparación de los funcionarios conspira contra la continuidad y el fortalecimiento. La evaluación misma de los programas es tardía, no hay información accesible para dar seguimiento público. Ustedes hagan lo mismo que nosotros hicimos. Toman el teléfono y entonces hicimos 16 búsquedas, intentos para hablar con el coordinador nacional y jamás tuvimos una respuesta para tener el mínimo dato con respecto del programa de inglés vigente en nuestro país. Al confundir el ajuste administrativo con las responsabilidades pedagógicas, hoy en cuanto al inglés estamos con proyectos dispersos en los estados que tenderán a seguir aumentando las brechas entre los alumnos de un lugar y otro. Claro, les va a ir súper bien a los que siguen con el programa de inglés, Guanajuato, Yucatán, Sonora, clásico. Les va a ir fatal a los que empezaban inglés y ya lo mataron. Favorece el mínimo esfuerzo educativo por la mentalidad de fondo concursable. Haciendo un balance de lo que hay y de lo que falta, y me voy acercando al final de mi presentación, encontramos una tremenda contradicción. Contamos en el momento presente, en este momento, en enero de 2015, como nunca hay recursos para emprender la tarea de que los mexicanos aprendan inglés. Aprender inglés en este momento histórico es cuando hay más deseo de aprenderlo. Hay referentes intuitivos y lúdicos en los niños. Antes la lengua franca era una imposición de los adultos a los niños. Ahora es una exigencia de los niños a los adultos. Los niños quisieran saber en México inglés. Y muchas de las cosas que los rodean están y les refieren al inglés. Los papás lo tienen también como aspiración. Lo demuestran pagando de su bolsa las contribuciones adicionales que les piden, le siguen pidiendo hoy en contra de la gratuidad de la educación pública que paguen al maestro de inglés. O el caso de los cursos externos. Tenemos ya parámetros de logro para cada ciclo escolar. Alguien puede decir, es que no tenemos referentes, ya están los referentes pedagógicos. Hay requisitos de dominio y perfil docente que ya son claros. Hay oportunidades de alianzas internacionales que favorezcan el aprendizaje. Y es la gran contradicción, están todas estas oportunidades, pero no hay una casa institucional, no se sabe quién es el funcionario finalmente responsable del inglés en México, sin la clara responsabilidad de coordinación institucional, ¿no? Cada quien va por su cuenta, tenderemos de nuevo a la fragmentación, el desorden, limitamos el potencial de la red de apoyo, la tecnología y el financiamiento que debemos invertir para lograr el propósito. En resumen, estamos en una encrucijada, en un momento de vientos cruzados para nuestro avioncito, para que llegue a volar en inglés. En México el inglés, en resumen, se ha enseñado poco, se ha enseñado mal y se ha enseñado tarde. Y algo tenemos que hacer al respecto. No nos vamos a conformar y por eso lanzamos este estudio. Es un momento de gran riesgo, pero también de gran oportunidad. Y estamos convocándolos a ustedes a que reflexionen y a que actuemos para que nuestros niños no tengan que decir, sorry, I don't understand. No puede el aprendizaje del inglés
seguir siendo privilegio de unos pocos. Aprender en inglés es un derecho. Gracias. A continuación, doy la palabra a Miguel Sekeli Pardo, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. Miguel es también asesor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue director del Instituto de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey de 2010 a 2013. Se desempeñó en el Gobierno de México como subsecretario de Educación Media Superior y antes de eso fue el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social. Fue jefe de la Unidad de Desarrollo Regional de la Presidencia de la República y también ha sido economista de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Cuenta con un doctorado en Economía y maestría en Economía por la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Su actividad docente ha sido realizada en el Colegio de México, el ITAM y la Universidad de Oxford. Cuenta con 78 publicaciones académicas sobre temas educativos, de política social, de pobreza y desigualdad y de evaluación de políticas públicas. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, y un gusto compartir esta mesa con Blanca, Claudio y David, y además me da mucho gusto ver que realmente está reunido aquí una parte muy importante de la comunidad educativa en México, la comunidad que le interesa mejorar la educación, la presencia de diputados, de senadores muy distinguidos. Así es que creo que es un foro inmejorable para hablar de este tema, que como ya lo comentó David, a todas luces es un tema estratégico para el desarrollo de México. Quiero agradecerle a Mexicanos Primero la invitación al Centro de Estudios Educativos y Sociales a participar en este proyecto. Y nuestra labor en el proyecto fue la de tratar de medir con la mayor precisión posible cuánto saben realmente nuestros alumnos de inglés, o más que cuánto saben, qué tanto comprenden y qué tanto pueden utilizar el inglés. Este tema no es fácil de abordar porque si uno ve, por ejemplo, lo que sucede con las calificaciones de inglés en México, se encuentra que, dado que el plan de estudios oficial obliga a que se aprenda inglés y a que se pase la materia de inglés, estrictamente hablando, todos los alumnos que ya pasaron la secundaria deben de saber inglés. No podrían haber pasado secundaria sin haber acreditado el inglés. Entonces, el ejercicio, si simplemente tomáramos las calificaciones de inglés como evidencia, podría ser válido, pero no necesariamente tendríamos la garantía de que ahí estamos midiendo con precisión qué tanto se sabe de inglés. Y hay un ejemplo muy claro y muy bien conocido, que es la prueba PISA, que es una medición externa en 3 áreas fundamentales: ciencias, comunicación y lengua y matemáticas, que es una medición externa que muy claramente nos ha reflejado que una cosa es lo que sucede en la escuela en términos de las calificaciones y de que un alumno pueda pasar una materia, y otra cosa, lamentablemente totalmente distinta, es que ese alumno tenga las competencias que se hubieran esperado. Por ejemplo, en matemáticas hay alumnos que se sacan 10 en la escuela y que salen con un nivel de deficiencia en PISA, que es un examen externo que llega a aplicarse a la escuela con criterios diferentes a la calificación que pueda darse en el salón de clases por parte del maestro o la maestra, que incluye toda una serie de elementos adicionales a si sabe o no ese estudiante, por ejemplo, en ese caso, matemáticas. Nuestra labor fue, por lo tanto, diseñar un examen que midiera el uso y comprensión de la lengua, en este caso del inglés, y poder con eso verificar realmente con una muestra representativa de alumnos qué tanto manejan el inglés los alumnos en México, en este caso yéndonos a las escuelas de preparatoria, porque son para alumnos que ya egresaron de la secundaria, alumnos que acababan de entrar a la preparatoria el año pasado, en el mes de septiembre, y verificar con ellos, dado que pasaron el inglés y por eso están en preparatoria, cuál es realmente su nivel de dominio y comprensión. Si pudieran poner la presentación, por favor.
La investigación se realizó, y esta fue nuestra labor, garantizando que la medición que realicemos sea realmente rigurosa, sólida, que realmente nos diga qué tanto comprenden y pueden utilizar el inglés los alumnos. Y por eso una característica de este ejercicio fue irnos al plan de estudios de la SEP y ver realmente qué exige el plan de estudios y con base en ese requerimiento u objetivo diseñar un examen que nos permita medir si se logra ese objetivo o no. Ya comentó David algunas características del plan de estudios, pero básicamente hoy en día lo que la SEP establece es que incluso desde preescolar empieza un primer ciclo de aprendizaje del inglés, sigue en primaria, sigue en secundaria, y se plantea, por lo tanto, que en toda la educación básica hay desde el inicio un proceso de aprendizaje que debe de culminar en tercero de secundaria. Y durante este periodo se llegan a acumular, hay una flexibilidad porque se permite que, por ejemplo, en escuelas de horario extendido se pueda dar clases de inglés. Por lo tanto, el margen es entre 1.060 horas de inglés y 1.900 horas de inglés a lo largo de todo este ciclo educativo. Una característica importante del plan de estudios de inglés es que está alineado al marco común europeo. El marco común europeo es un marco de referencia que se utiliza muy ampliamente en el mundo, quizás el más utilizado, y este marco común europeo lo que permite es ubicar el nivel de inglés de diferentes alumnos con respecto a un parámetro que se pone de referencia. Hay, de hecho, 6 niveles en el marco común europeo, empezando en el nivel A1, que es el más bajo, hasta el nivel C2, y dependiendo de qué tipo de uso y comprensión del idioma de inglés se tiene, se puede catalogar a un alumno en estos 6 niveles. El plan de estudios lo que establece es que se debe de llegar a un nivel A1 en cuarto de primaria, un nivel A2 en primero de secundaria, y un nivel B1, precisamente, que es lo que medimos nosotros, al egresar de la secundaria. De acuerdo al plan de estudios de la SEP, todos los alumnos que terminan la secundaria en México deberían de terminar con un nivel B1 de inglés. Por supuesto, hay niveles más altos, está el nivel B2, C1, C2. Y para darles aquí algunos ejemplos, lo que establece el marco común europeo como nivel B1 es que un alumno sepa comprender los puntos principales de un texto, sepa interactuar en inglés, que si se le pregunta algo pueda contestar, pero también la persona pueda preguntar o establecer una conversación, que pueda incluso producir un texto sencillo, pero que pueda escribir coherentemente en inglés y que pueda interactuar no nada más mecánicamente, sino en una interacción en donde pueda describir sus experiencias, expresar sus ideas, etcétera. No es el dominio completo del idioma, es tener la habilidad de interactuar y entenderse con alguien en inglés de una manera un poquito más allá del básico, pero tampoco es un dominio total y absoluto del idioma, sino el necesario para esa interacción. Por lo tanto, el examen lo que hizo fue medir ese nivel B1, ver si los alumnos alcanzaban ese nivel o alguno inferior, y el examen se diseñó con los componentes normales que se utilizan en los exámenes de este tipo, que son, por ejemplo, ver comprensión lectora, leyendo un texto. También se diseñaron unos audios que se le ponían a los alumnos, el alumno escucha el audio con una interacción muy sencilla de comunicación y luego se le hacen preguntas sobre ese audio, siempre preguntas de opción múltiple. Y la forma como se califica este examen es que estos exámenes no son calificados del 0 al 10, como tradicionalmente se hace un examen, sino que incluyen un conjunto de preguntas que marcan si un alumno logra contestar más de 75% de ese conjunto de preguntas diseñado expresamente, se le puede colocar en el nivel A1. Si además de contestar eso puede contestar otras un poco más complejas, son A2 y después otro conjunto de preguntas que si logra contestar también más del 75% se le coloca como nivel 1. Son 3 tipos de preguntas que se intercalan y que permiten colocar, nuevamente no es del 0 al 10, sino permiten colocar al alumno en estos tres grupos. 70%, perdón, es lo que se pide para poder catalogar a alguien como que logra uno de estos niveles. Ahora, en el caso de México, ahorita les vamos a presentar los resultados, pero dados los resultados tuvimos que incluir una categoría adicional, que le llamamos categoría A0, que es que no logran el 70% ni siquiera perdón, del nivel A1.
Esta es una categoría que no se utiliza en este tipo de exámenes normalmente, porque se espera que por lo menos, cuando toma alguien estos exámenes es porque se espera que por lo menos logre el nivel A1. Y el nivel A0 básicamente es que no entiende nada de lo que se le pregunta o de lo que lee, es como si estuviera leyendo jeroglíficos o cualquier cosa ininteligible. Si se le pregunta algo muy sencillo en inglés, como por ejemplo, ¿cómo te llamas?, no saben contestar, no entienden lo que se les está diciendo y, por supuesto, no pueden mantener una conversación. Es decir, el nivel A0 no garantiza que alguien haya comprendido lo que lee, escucha o se le pregunta. Es un desconocimiento total del idioma. Algunos ejemplos aparecen en la pantalla, que son el tipo de preguntas que se hizo. Y bueno, mientras ven estas preguntas, les cuento una anécdota muy rápida, pero estaba yo hace poco en una conferencia donde habían muchos alumnos de preparatoria de México y el conferencista estaba hablando en inglés y por lo tanto en inglés preguntó, bueno, para seguir mi conversación, ¿alguien aquí no entiende inglés? Pero lo preguntó en inglés, nadie dijo que no, empieza su conversación y se sale la mitad del grupo porque no entendieron ni siquiera la pregunta de que se les estaba preguntando si hablaban en inglés o no para realizar una traducción. Pero bueno, ese es el tipo de costos de no saber inglés y ahí están estas muestras en la pantalla. Como ven, son preguntas muy básicas, no son ni siquiera pedir un uso muy complicado o muy complejo del uso y comprensión del idioma. Definimos una muestra representativa de alumnos egresados de secundarias públicas que ya estuvieran en preparatoria. El irlos a buscar a la preparatoria nos garantizaba que realmente hubieran pasado inglés en secundaria y que hubieran cumplido, por lo menos de acuerdo a la SEP, lo que marcaba el plan de estudios. Y es una muestra que representa a varios niveles socioeconómicos, hombres y mujeres más o menos de igual manera. Y en la muestra, más o menos alrededor de la mitad de los alumnos tuvieron un promedio, de acuerdo a la SEP, mayor de 8, más o menos la mitad tuvo un promedio menor de 8, pero mayor a 6 porque acreditaron el inglés y por eso están precisamente en preparatoria. Se levantó la muestra en 11 ciudades, no quisimos ir a entornos rurales para que no hubiera la duda de que estos alumnos deben de poder tener por lo menos un uso y comprensión básico del idioma inglés. Ahí están las 11 ciudades representadas en la muestra, pero esto es representativo de todos los alumnos que están en secundaria en zonas urbanas, en escuelas públicas de México. Los resultados, prácticamente el 80%, es decir, 8 de cada 10 alumnos en México tienen desconocimiento total del idioma inglés, a pesar de que pasaron la materia de inglés, están en preparatoria, 80% de ellos tienen desconocimiento total, son los que se salieron del salón cuando se les preguntó, ¿alguien requiere traducción o alguien no entiende inglés? Y como no entienden inglés, se quedaron ahí, no entendieron la pregunta. Pero es mucho más grave que eso. Es un desconocimiento total, lo que implica, como ya decía David, que no se pueden utilizar recursos, por ejemplo, de Internet, no se puede aprender en inglés, no se pueden comunicar en términos muy básicos. El 13% tuvo nivel A1, es decir, están en primero de preparatoria, pero tienen el nivel que se esperaría para un alumno de cuarto de primaria. El 5% están en primero de preparatoria, pero tienen un nivel que se esperaría para un alumno de primero de secundaria. Y el 3% tiene lo que se esperaría, un nivel B1 de inglés porque están en primero de preparatoria. Es decir, 3 de cada 100 alumnos pasaron inglés y solo esos 3 de cada 100 tienen el nivel que se esperaría. Les adelanto simplemente seguramente Claudio abundará al respecto, pero el mismo examen se le aplicó a una muestra de maestros de inglés, maestros de secundaria. Esos resultados no se van a presentar hoy, se presentarán más adelante. Pero pues ya se imaginarán algunos de los resultados al ver este panorama. Si sumamos a los que están en nivel A0, A1 y A2, que es un nivel inferior al que se esperaría, el resultado es que 97%, 97 de cada 100, tiene un nivel inferior al que marca el propio plan de estudios de la SEP, a pesar de que acreditaron ese plan de estudios. Lo más grave tal vez es que incluso si vemos a los alumnos que tienen, y esto les pedimos que nos enseñaran su boleta de calificación antes de presentar el examen, de los alumnos que incluso tienen más de 9 en su boleta de calificación de inglés de acuerdo a la SEP,
la mayoría de ellos tiene también nivel A0. El 53% tiene desconocimiento total del idioma, pero se sacó 9 o más de 9 en inglés. 24%, más o menos 1 de cada 4 de esos que se sacaron más de 9, tiene el nivel que se esperaría para un alumno de cuarto de primaria. 13% tiene el nivel que se esperaría para un alumno de primero y secundaria, y el resto, esa minoría, sí tiene el nivel, se sacó más de 9 y efectivamente tiene un nivel B1 que correspondería a lo que se esperaría de acuerdo a los criterios de la SEP. Algo bastante dramático es que en todas las áreas se ve lo mismo, no es que haya algunas deficiencias que haya que atender, es generalizado. Este es el porcentaje de respuestas correctas por componente, por cada uno de los niveles A1, A2 y B1, y en comprensión oral, en lectura, en vocabulario, en gramática. En multimodal es que se requiere también una operación visual, ver una imagen y luego contestar una pregunta. En todas las áreas, en todas las 5 áreas que se evaluaron, la gran mayoría de los alumnos no contesta correctamente las preguntas. No es un tema específicamente de alguno de estos 5 elementos, sino totalmente generalizado. La conclusión, lamentablemente, es que la educación de México, a pesar de ser muy ambiciosa en sus objetivos, de acuerdo a estos resultados, está totalmente reprobada en el aprendizaje del idioma inglés. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Miguel Sekeli. A continuación doy la palabra a Blanca Heredia. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, una institución de educación pública de excelencia. Es en el mismo CIDE la coordinadora general del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas, el PIPE. Ha sido secretaria académica del propio CIDE, la vicerrectora académica de la Universidad Americana en París, fue la representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE en México para América Latina, fue también la comisionada para el desarrollo político en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, ha sido profesora invitada en las universidades de Georgetown, Northwestern y en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido consultora del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Agencia Noruega para el Desarrollo, NORAD, entre otras. La doctora Heredia obtuvo su título en Ciencias Políticas de doctorado por la Universidad de Columbia y es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Realiza investigación aplicada y proyectos de emprendeduría social en la intersección entre educación y crecimiento económico, una gran convencida del talento. Blanca. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a Claudio, a todo el equipo de Mexicanos Primero, por otra vez abrir brecha, darnos datos sólidos sobre qué está pasando en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Quisiera, sin embargo, empezar diciendo que, sin proponérselo, simplemente haciendo su trabajo, Mexicanos Primero también exhibe a la comunidad de la que formo parte hace mucho tiempo, que es la comunidad académica. Hasta antes de este estudio, el trabajo sobre el dominio del inglés en México era un territorio libre de evidencia, territorio libre de investigación. Sí, en efecto, es complicado armar una prueba, es complicado aplicarla, pero se puede, aquí está, y además se puede en un tiempo récord. Se necesitan también ganas de hacer esas cosas. Hay algo que está pasando en nuestro sistema, incluso en la parte que tendría que estarnos alumbrando este tipo de cosas, el nodo inteligencia del sistema educativo, que no está haciendo su trabajo. En el Centro de Investigación
y Docencia Económica tomamos la decisión de que esto no podía seguir así y creamos un área para estudiar, hacer investigación sobre política y prácticas educativas que empiece a llenar algunos de los huecos. Los huecos son tan gigantescos que aquí no hay ni siquiera que hablar de competencias, como vamos a competir a ver, ¿no?, quién coge un pedacito del mar. O sea, es gigantesco lo que hay por hacer, lo que se impone es la colaboración. Y celebro enormemente este trabajo que abre brecha de mexicanos en temas nodales. No es el impacto de la escolaridad del abuelito paterno sobre la habilidad no cognitiva denominada H24. O sea, que estaría padre, pero o sea, cosas como el gasto en educación, ¿no? 1 de cada 5 pesos de los que gastamos, será poquito, pero es lo que tenemos, es lo que gastamos. Y ahora este estudio sobre inglés. Me invitaron Claudio, David, Jennifer a que hiciéramos un trabajo sobre un tema que a mí me viene inquietando desde hace mucho tiempo, y es el tema de inglés y desigualdad. Y quisiera presentarles los resultados muy rápidamente de un primer ejercicio exploratorio. Uno de los problemas que tenemos, ahora ya vamos a poder tener más posibilidad de hacer este tipo de trabajo, es que cuando les digo que era un territorio libre de evidencia el estudio del inglés en México, ya no les digo, a ver, que no teníamos estudios sobre el impacto de la calidad docente sobre el aprendizaje del idioma inglés. No teníamos datos sobre el nivel de dominio de inglés, que sí es un problema, como si quieres, digamos, supongamos que tú estás estudiando la temperatura promedio de los mexicanos, ¿no? Y hay mucho artículo y paper y todo sobre la temperatura de los mexicanos. O sea, la temperatura así de esa, como cuando uno le da fiebre, ¿no? Pero no tienes datos sobre la fiebre. Entonces, todo es una construcción un tanto rara, porque estás construyendo todo sobre el vacío. Bueno, de todas sigue habiendo, este es el primer estudio que mide de manera rigurosa. Hasta antes de eso teníamos un solo ejercicio que yo tenga conocimiento, que es el de English First, la empresa de enseñanza del inglés más grande del mundo, que aplica una prueba. Dice algo en su página de internet sobre cómo hacen la prueba. A mí no me es absolutamente transparente cómo exactamente la hacen. La hacen ya por segunda ocasión, la hicieron en el 2013 en muchos países del mundo, y en parte es voluntario. En su página de internet tú te puedes meter y hacer la pruebita. O sea, la ventaja que tiene es que no te preguntan, ¿usted habla inglés?, sino que realmente lo miden con una pruebita. En ese ejercicio lo que vemos es que pues efectivamente México está en el fondo del pozo. Hay 4 niveles de dominio que ellos identifican, y el muy alto, alto, medio y bajo, algo así. México está en el bajo. Hay un nivel que es más bajo, pero nosotros somos el último del grupo de los de bajo. Abajo de países latinoamericanos, abajo de países asiáticos. Suena raro teniendo la frontera con el país angloparlante más grande del mundo, más poderoso del mundo, y con el cual tenemos además vínculos económicos, sociales, culturales de todo tipo, gigantescos. Algunos elementos que valdría la pena señalar simplemente de cuál es el estado de esta. Lo que más tenemos, y nada más tenemos muy poquito, digamos unas cuantas encuestas, 2 de Mitofsky y alguna que hizo SIDAC, que yo haya encontrado. Por favor, corríjanme y díganme que sí hay otras y que están guardadas en una caja fuerte que sencillamente no busqué bien. 12% de los mexicanos, según Mitofsky, a quien aquí le agradezco públicamente a Roy Campos que hiciera favor de repetir el trabajo que había hecho para 2009, es mejor que nada, pero claramente aquí el autorreportaje tiene límites, ¿no? Si yo te pregunto qué tanto hablas inglés, pues no tengo manera de saber si lo que me estás diciendo es cierto o no. Aquí parece, cuando menos juzgando por los datos que recién nos comentó Miguel Sekeli, que quizás está un poco sobrerepresentado, pero ponte que aquí también dicen que medio saben inglés los que han oído canciones en inglés. Estoy exagerando, es una ironía. Pero bueno,
Ok, pero además de ser muy escaso el conocimiento del inglés, y este es el foco de mi presentación el día de hoy, es extraordinariamente desigual. Si lo vemos en términos geográficos, en el norte del país, 1 de cada 5 mexicanos, otra vez de acuerdo a la encuesta Mitofsky, dicen hablar algo de inglés. Esta proporción para el sur del país es de 1 de cada 25. Aquí están las cifras que les decía antes del estudio de English First, que es un ranqueo de nivel de dominio en un número considerable de países, 63, México queda en la posición 39 en el nivel bajo, de muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo, abajo de países como la hermana República del Perú, que al paso que vamos, y lo celebro mucho por nuestros hermanos peruanos, pero ya nos están rebasando en varias cosas, ¿verdad? Vimos pasar primero a Corea, por ahí de los 70s, luego en Taiwán, es que son confucianistas, y eso. Bueno, así hemos ido viendo pasar. Ahora ya nuestros hermanos de la República del Perú también ya nos vienen rebasando. Ellos son católicos también, con alta proporción de indígenas, pero ha de ser alguna otra razón que no alcanzo a comprender cómo ya nos van rebasando. La hermana República de Brasil, que están en el fondo del pozo como nosotros en materia educativa, en varias cosas, inglés y talento, sobre todo entre los ricos, nos rebasan de manera muy importante. Talento medido como niveles 5 y 6, porcentaje de estudiantes en 5 y 6 en PISA. Luego también está China, país que queda lejos de cualquier angloparlante. España, que yo durante muchos años, no sé ustedes, ¿no?, pensaba que los peninsulares tenían un problema morfológico, ¿sabes? O sea, de que realmente es que no nos va eso así con el English, no nos va. Pero ahora ya están rebasando este problema. Claro, le invirtieron dinero, lo priorizaron verdaderamente y están ya rebasándonos de manera importante. Y países como Vietnam y ya el colmo, la hermana República de Argentina, que está en el último lugar de PISA en muchos indicadores, entre otros porcentajes de estudiantes en niveles 5 y 6 de PISA, en matemáticas, pero en todas las competencias, en particular en sectores de altos ingresos. Muy bien, empezamos a explorar con lo poquito que hay cuál pudiera ser la relación entre desigualdad e inglés. Primer ejercicio que hicimos, simplemente correlación simple. Todos estos son ejercicios muy, muy sencillitos. Correlación simple entre nivel de desigualdad, Gini, índice de Gini, con el lugar que obtuvieron los países en el ranqueo de English First. Lo que encontramos es una fuerte relación inversa entre desigualdad y nivel de dominio del inglés. A mayor desigualdad en un país, menor nivel de dominio del inglés. Esto nos lleva simplemente como hipótesis a suponer que a mayor desigualdad hay una mayor concentración en la parte de arriba, la distribución social por ingreso, que domina el inglés, y un mayor porcentaje de personas que no tienen acceso al aprendizaje del idioma inglés. Una encuesta del SIDAC de hace algunos años, del 2008, ya aterrizando en México y recuperando algunos de los poquitos datos que había sobre específicamente desigualdad e inglés, vemos que 70% de los que dicen hablar inglés, que son poquitos, como decíamos, que tienen un ingreso superior a los 10,000 pesos mensuales, declararon saber un poco de inglés. En cambio, los que tienen un ingreso inferior a los 1,600 pesos mensuales, solamente 25% declararon saber un poquito de inglés. Si recordamos, entonces, por nivel geográfico, por nivel de ingreso, sí parece haber una fuertísima desigualdad en el acceso al conocimiento de la lengua inglesa. Misma lengua que, para reforzar el punto de lo que decía David al comienzo de su conversación, el inglés no es una lengua más. O sea, quitémonos ahorita lo de la bandera y eso. O sea, no es una lengua más. El inglés es como la electricidad. No tener al acceso al inglés es como estar desenchufado del cable de la luz. Hay
poquitísima investigación académica que básicamente nos dice que hay una fuertísima correlación entre nivel de ingreso y acceso al inglés. Tenemos también algunos datos que nos indican que, por ejemplo, esa viene más adelante, pero se las adelanto. Si vemos las becas Fulbright, por ejemplo, que fueron a las que tuve acceso datos, ¿sí? Muchos de los datos, desafortunadamente, sobre becas no te ofrecen suficientemente información a nivel público como para que puedas empezar a hacer estos ejercicios. Pero en el caso de Fulbright, soy orgullosísima miembro del Consejo de Comexus, básicamente tienes una sobrerepresentación de 22% de los becarios que provienen de privadas. No es que la Fulbright, y me consta que hay un enorme esfuerzo por tratar de apoyar a chicos de públicas y de medios en desventaja, no es posible porque no hablan inglés y resulta que en Estados Unidos las universidades imparten sus programas de estudio en inglés. Entonces hay una, digamos, cosa que se da más o menos naturalmente, y es que aquellos estudiantes de mejor nivel socioeconómico, sea de pública, pero normalmente su correlación alto con privada, son los que más posibilidades tienen de obtener una beca una beca Fulbright. No tengo el dato duro, pero información, digamos, cualitativa y anecdótica por parte de funcionarios del CONACYT me dicen que parte de los problemas enormes para crecer el número de becas en México, cuando, por ejemplo, salió de que nuestro rival, ¿no?, Brasil, había lanzado ese programa de muchísimas becas y que cuando los comparabas con México eran un poquitos, pues hubo un intento, ¿no?, aunque sea motivado políticamente, pero por la razón que sea, pero pues vamos aumentando las becas, pues no había manera, porque no había suficientes estudiantes de educación superior que hablasen inglés. Bueno, viendo cómo está la cosa, empezamos a hacer un primer ejercicio exploratorio con un grupo pequeño de estudiantes de una universidad pequeña, cuyo nombre no voy a mencionar, que es una institución de alto nivel de exigencia académica y que hace, por otro lado, un esfuerzo importante por reclutar a estudiantes talentosos de los diferentes estratos sociales del país. Hicimos a estos estudiantes, para entrar a esta institución, se les exige un alto puntaje en la prueba de ingreso, que es la prueba de aptitud académica, el SAT norteamericano, en su versión española. Los estudiantes de esta institución obtienen en promedio 1.400, un poquito más de 1.400 puntos en la prueba de aptitud académica, que es altísimo, ¿sí? En donde me quedé el TEC, pero por favor corríjanme, pedían 1.100. En esta institución se pide, bueno, no, se pide 1.300, pero obtienen en promedio 1.400. Hay, sin embargo, una varianza muy importante en términos de niveles socioeconómicos de estos estudiantes, y utilizamos dos fuentes para correlacionar inglés, analizar inglés con ingreso. En el lado de inglés, más o menos fácil, se les aplica normalmente una prueba de diagnóstico de inglés, que no es parte del proceso de admisión, es simplemente para situarlos y poder saber en qué nivel de inglés entrarían a sus clases en esa universidad. Pero en la parte de ingreso teníamos dos fuentes. Uno, en la encuesta se les pregunta sobre ingreso, pero además un porcentaje importante de estos estudiantes reciben beca, y ese dato es un poco más duro, porque hay un estudio socioeconómico que incluye una visita domiciliaria en donde se ve efectivamente el nivel de ingreso y no solamente lo que reporta el estudiante. ¿Me explico? Bueno, encontramos una fuertísima correlación entre nivel socioeconómico y nivel de dominio del inglés. Entre mayor el monto de la beca, es decir, entre menor nivel de ingreso, hay un significativo efecto, o digamos asociación, entre ese elemento y el inglés. Falta mucho que hacer en investigación. Esto apenas es, este trabajo forma parte, gracias a la invitación de Claudio X, de David Calderón, del informe que estarán presentando en fechas próximas. Pero quiero irme ya muy rápido. Ya mencionaba David, hay un valor en muchos sentidos del inglés, y concretamente un valor monetario, ¿sí? Entre más nivel de dominio del inglés tienes, más posibilidades tienes de acceder a empleos de alta calidad, bien remunerados. Esto ocurre en México y en otras partes del mundo muy claramente. Digamos,
Trabajando.com estima que poseer una acreditación del inglés aumenta 44% las posibilidades de conseguir un empleo, cualquiera que éste sea, y desde luego a mayor nivel de inglés, mejor posibilidades de tener un empleo bien remunerado con posibilidades de crecimiento. Aquí está lo que les había comentado de Fulbright. No voy a repetir lo que ya dijo David con respecto a la política pública, por llamarla de alguna manera, ¿no?, en materia de inglés. Quiero terminar contándoles algunas anécdotas y compartiéndoles qué me llevó a mí a este tema. Primero, a mí el inglés me cambió la vida. Mi destino manifiesto era ir a una escuela monolingüe de monjas. Por una serie de razones esto no ocurrió y fui a una escuela que en su momento era, en efecto, en su título lleva el nombre Moderna, que era muy moderna en los años 60, totalmente bilingüe, totalmente laica, de hombres y mujeres, y me cambió la vida. Mi vida hubiera sido, no estaría yo aquí si hubiera estudiado, digamos, si mi destino manifiesto se hubiese hecho realidad. Después he tenido oportunidad de ver la importancia del inglés muy cerca de mí. Siempre he estado en el terreno educativo, bueno, fuera de un ratitito que estuve en el gobierno y un rato en la OCDE, pero que en realidad dentro de la OCDE estuve muy metida en temas de educación. Déjenme contarles algunas cosas. Yo estudié en el Colegio de México, institución orgullosamente pública, sí se puede hacer las cosas bien, como el CIDE. Fui parte de una generación muy parecida a las del colegio en Relaciones Internacionales, la primera licenciatura que se creó en el colegio, por don Daniel Cosío Villegas. Fuimos admitidos en ese año, ya hace muchos años, no voy a mencionar exacto el número, 25 estudiantes de 800 aspirantes. No estaba, digamos, la vara era alta, ¿sí? Pero había un esfuerzo por reclutar a chicos de diferentes medios sociales. La correlación entre inglés y clase social era gigantesca. Parte de mi hipótesis, no tengo dato duro para probarla, ¿sí?, de que el dominio del inglés en México no solo reproduce la desigualdad social, sino que la magnifica. Es lo que pasó con mis compañeros. Los que teníamos muy buen nivel de inglés pudimos irnos acabandito a la carrera a estudiar a Estados Unidos o a Inglaterra. Los que no. Y se empezó a generar una distancia. Y acabamos, habiendo estudiado en el colegio y todo, todavía nos quedamos mucho y todo, pero en universos separados. Habiendo partido, todos además, todos estos datos los digo simplemente para mostrar que aquí no había ningún problema de capacidad cognitiva o de capacidad incluso de ganas de hacer las cosas. A todos al final nos va bien y mantenemos conexión, pero efectivamente el dominio del inglés marcó oportunidades diferenciales muy importantes. Esto mismo lo volví a ver en el CIDE. Fui secretaria académica, lo que en términos más generales, vicerrectora académica, como parte del equipo que le tocó el extraordinario privilegio de refundar el CIDE en los años 90. Y teníamos un programa, yo impulsé un programa que se llamaba Excelencia y Equidad. Mi punto de partida era una institución pública, que cuesta una lana por estudiante, ¿no?, y que aspira a ser clase mundial y su nivel de exigencia, o sea, comparable realmente con cualquiera y las mejores del mundo, tiene que ser un canal de movilidad social. Cuando empiezo a ver los números me doy cuenta que no estaba siendo así. Para finales de los 90, poco después de haber sido creadas las licenciaturas, 80% de los estudiantes del CINE provenían de preparatorias privadas, pero del tipo de preparatorias privadas que va la clase media alta mexicana. Habían olido el subsidio porque costábamos el 20% de lo que costaba el ITAM, que era el producto, digamos, el sustituto del ITAM, con muy pocas diferencias, y pues teníamos lleno el CIDE de clase media alta. En esos momentos había muchos jetas, esos son, ¿no?, en el estacionamiento del CIDE, y yo dije, esto no puede ser así. Entonces, en ese momento estaba el discurso, en fin, en ese momento incluso Hacienda no entendía mi posición, la hermana República de Hacienda no entendía la posición de que había que apoyar a estudiantes de medios en desventaja para impulsar una élite meritocrática. Lo logramos, conseguimos el apoyo de Ford
a mano, porque aquí no había enlace ni ningún tipo de prueba, y hicimos este programa de excelencia y equidad. Todo esto para decirles, gracias a la Fundación Ford hicimos un estudio para medir cuáles eran las desventajas competitivas críticas entre estudiantes que, controlando por talento, o sea, igualmente listérrimos, ¿sí?, venían unos de abajo y otros de arriba en la escala social. 3 cosas encontramos: transporte, horas que se pasaban en el transporte, computadora y centralmente inglés. Creamos un programa que era veranos de inglés en el lugar mejor y más barato que encontramos, que era en Concordia, una cosa chistosa porque está en Montreal, que está en Canadá, pero es una ciudad francoparlante. No les puedo explicar las cartas de los chicos del CIDE que asistieron a esto. Les cambiamos la vida, porque nunca habían subido a un avión y nunca habían estado expuestos a ver el mundo en otro idioma, que eso es parte de lo que ya mencionaba David, cómo te vuelve más flexible no solo la cabeza, sino la posibilidad de interpretar, leer e interactuar con el mundo. Frente a eso, yo digo, ¿por qué no hay más esfuerzos así? ¿Por qué no nos tomamos en serio lo del inglés? Y déjenme terminar con algunas otras anécdotas. Cuando yo era estudiante de Relaciones Internacionales en el Colegio de México en los años 80, una de las cosas muy buenas del colegio es que nos llevaban a funcionarios públicos a hablarnos sobre los diferentes aspectos de la diplomacia mexicana. Y nunca olvidaré, nunca, jamás en mi vida, a un cónsul, que en ese momento era cónsul en Miami, si mal no recuerdo, que nos dijo orgulloso que él no hablaba inglés. Orgulloso, no era una cosa que, ay, qué pena, no hablo inglés, ¿no? Por otro lado, el inglés está súper cargado y también hacen falta estudios, creo, sobre esto. Alguna vez, otra vez, una altísima funcionaria y política mexicana en una reunión privada en el CIDE, hablábamos sobre el inglés y ya de plano en un momento de la reunión nos dijo que de ninguna manera aceptaba que nosotros impulsáramos tanto el inglés porque esto ponía en riesgo la soberanía. El tema es la soberanía, ¿no? O sea, lo de la identidad es más secundario, porque la soberanía es la que dice hasta aquí es mi territorio y yo puedo gobernar o robar o lo que sea en este corral, ¿sí sabes? Entonces, bien importante lo de la soberanía en ese sentido. Seguir envolviéndonos en la bandera de la soberanía y de la identidad nacional para justificar la ausencia de una política de inglés significa, en los hechos y como tantas otras cosas en México, seguirle dejando el país a una minoría y privando a la gran mayoría de los mexicanos de la posibilidad de desarrollar todo su potencial, de tener mejores trabajos, de poder entender lo que quiere decir "It was many and many a year ago in a kingdom by the sea that a maiden there lived whom you may know by the name of Annabel Lee." 97% de los chicos de secundaria no pueden entender esto. A lo mejor no les gustaría esto, a lo mejor les gustaría una de Pound o un soneto de Shakespeare. A mí esta me conmueve especialmente, de Edgar Allan Poe, Annabel Lee. Pero tampoco 97% de los estudiantes pueden entender una cosa que está en el centro de los problemas de nuestro país, para la cual no existe traducción en español: fairness. De ese tamaño es el reto, de ese tamaño ha sido el engaño. Y quiero terminar subrayando una cosa que ya mencionaron los colegas que me antecedieron y especialmente Miguel Sekeli, mostrándonos los resultados. 97% de los estudiantes no hablan inglés, en realidad no obtienen el nivel que deberían de haber tenido y sin embargo acreditaron la materia. Un porcentaje que ahora olvido, creo que 54 o algo así, de ellos de plano desconocen totalmente el inglés. O sea, a ellos les suena el inglés como a mí el chino, mandarín o el cantonés, por cierto, que tampoco domino. ¿Qué quiere decir esto? Esto me parece gravísimo y ya va más allá del inglés. Un país en donde un estudiante que termina secundaria sabiendo
que le pusieron 8 o 9 en la calificación, pero que en realidad no entiende. Déjense ustedes, it was many and many a year, a kingdom in the... Goodbye, what's your name? ¿Qué le haces a esa persona con eso? Le dices que la simulación está bien. Le dices que los datos no importan. Le dices que la rendición de cuentas no es importante, que él no tiene que rendir cuentas de cuánto inglés sabe o no sabe para pasar de año. Bueno, no sé si ustedes, o sea, ya síganse con la inferencia, ¿no? O sea, eso instalaste en el país, un ácido corrosivo que dice los datos no importan, la rendición de cuentas no importa. Importan otras cosas. Importa mandar, importa, en fin, otras cosas. Pero eso de rendir cuentas de cuánto sé yo y que eso tenga resultados, o sea, que la causa y el efecto operen, eso no importa. Creo que tenemos que salir urgentemente de ese lugar y agradezco enormemente de nuevo el trabajo de Mexicanos Primero, no solamente de invitarme, sino de haber hecho este estudio que abre brecha. Muchísimas gracias. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana. Quiero iniciar haciendo un reconocimiento muy grande a David Calderón, a Jen O'Donoghue y a todo el equipo de investigación de Mexicanos Primero por esta nueva y excelente entrega que nos invita a todos a la reflexión y al cambio educativo. Tiene la calidad y la pertinencia de todas sus entregas, querido David, querida Jen, querido equipo de investigación de Mexicanos Primero. También quiero reconocer el valiosísimo aporte de Miguel Sekeli y del equipo de profesionales que colaboraron con él para realizar la evaluación que hoy nos reúne. Miguel es una de las personas más comprometidas que conozco y ha dado muestras de su gran profesionalismo y capacidad para servir a la educación. Hoy nos da una nueva muestra. También mi gran cariño y reconocimiento para Blanca Heredia, directora del Programa Interdisciplinario sobre Política Educativa en el CIDE, brillante académica y una guerrera aliada en el anhelo de lograr educación de calidad para nuestros niños, jóvenes y maestros. Muchas otras personas colaboraron dentro y fuera de Mexicanos Primero su tiempo y talento a este esfuerzo. A todos ellos, muchísimas gracias. Cuando decidimos hacer este estudio hace aproximadamente un año, sospechábamos que pocos jóvenes dominaban el inglés. Un año después, y con argumentos y pruebas contundentes de por medio, estamos espantados. Debo de admitir que cuando Miguel nos presentó los resultados del examen me llevé una desagradable sorpresa. Pensé que la mayoría reprobarían, pero que quizá un 25 a 35% tendrían un dominio suficiente del inglés según los parámetros de la SEP. No, como ya nos comentó Miguel, el 97% de los alumnos no alcanzaron el nivel previsto por el plan de estudios de la misma SEP. Sí, el 97% reprobaron. A veces no sabe uno si reír o llorar. En mi caso, la opción se arrima más a llorar. Y es por lo que comentaba Blanca, por la simulación y la mentira que envuelven al sistema educativo nacional y que aquí tenemos una nueva muestra. Así como PISA demostró que nuestros jóvenes no están aprendiendo matemáticas, ciencias y comprensión lectora en su lengua nativa, así el EUSIS demuestra que nadie aprende inglés en una escuela pública mexicana. Nadie. Ese 3% que pasó, sospecho, no es por la escuela. Nadie está aprendiendo inglés en la escuela pública nacional. Pero eso sí, todos pasan.
Y he ahí la mentira y la irresponsabilidad de las autoridades. Todos los examinados tuvieron que pasar el inglés obligatorio de la secundaria o no estarían en la prepa. De hecho, como comentó Miguel, el 53% de quienes tuvieron más de 9 de calificación en su boleta de calificación obtuvieron el nivel A0. Es decir, no entienden nada de inglés, pero tuvieron más de 9 de calificación. Esa es la más perniciosa de las corrupciones. Más allá de comisionados y aviadores y personas que trabajan en otro centro de trabajo y pensionados y jubilados en la nómina magisterial, esa es la que delata que el sistema educativo nacional se olvidó de los niños, se olvidó de los jóvenes y se ha dedicado a mentir. El patrón es claro. Como los papás que fueron preparados en ese mismo sistema quieren que sus hijos pasen y obtengan títulos, las autoridades les pasan y les dan títulos. Lo malo es que no aprenden. Y entonces la reprobación viene en la vida. México, a no dudarlo, está lleno de talento desperdiciado. ¿Y cómo no iban a reprobar? En México solo 1 de cada 10 primarias y 1 de cada 100 primarias indígenas cuenta con maestro de inglés. Inclusive en la secundaria, que ya nos comentó David, es obligatoria desde el año 1926, solo 2 de cada 5 escuelas cuentan con maestro de inglés. Entonces vean, solo la mitad de las secundarias tienen maestro de inglés, pero pasamos a todos los jóvenes. De nuevo el patrón del engaño, de la mentira. Y no parece que pronto saldremos del atolladero. El Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, lo comentó también David, recién instaurado en el 2009, naufraga en el olvido. Cuenta con menos presupuesto que hace un par de años y se ha vuelto optativo para los estados gastar en eso o en otros temas. La actual administración federal no es culpable del retraso que padecemos en la materia. Eso tiene décadas. Pero sí es responsable de hacer un esfuerzo mucho más grande, atinado, para corregir el rumbo y aterrizar soluciones viables. Quiero invitarlos a todos cordialmente el día 10 de febrero, en esta misma sede y a la misma hora, para presentarles las recomendaciones concretas basadas en la mejor práctica nacional e internacional que el estudio propone para mejorar la enseñanza del inglés en México. 10 de febrero, todos invitados. En esa fecha también haremos entrega del estudio mismo y presentaremos los resultados que obtuvieron los maestros en el EUSIS, que Miguel nos daba un adelanto. Esto porque en Mexicanos Primero siempre tratamos de contribuir al diagnóstico de los problemas que nos aquejan, pero siempre también con propuestas concretas de solución. Antes de la elaboración del estudio, mi concepción de la importancia del inglés estaba afincada esencialmente en el utilitarismo. De ese lado podemos decir, ya se comentó, que el inglés es indispensable para acceder a salarios mejor remunerados y para permitirle a nuestra fuerza de trabajo incorporarse a sectores de mayor valor agregado y complejidad técnica. Pero es mucho más que el impacto económico. Como decía David, el dominio de la lengua franca nos permitirá comunicarnos no solo con los angloparlantes, sino con el resto del mundo. Eso decía Mújica, el presidente de Uruguay, que estaba enseñando a los niños uruguayos a hablar inglés para que pudieran hablar con los chinos, no necesariamente con los americanos. Pues así es, con el inglés, como decía Blanca, me gustó esta idea de la electricidad, podemos hablar con los chinos, con los japoneses, con los malayos, con los escandinavos. Hay más jóvenes chinos que americanos, ingleses, australianos y canadienses combinados estudiando inglés en este momento. La conversación mundial, y si queremos participar en la conversación mundial, se sintoniza en inglés.
También, ya no lo dijo Blanca, el inglés tiene un poderoso efecto de equidad, nivelando a nivel nacional las oportunidades de aprender y prosperar de quienes asisten a escuelas públicas y privadas, y nivelando a nivel internacional a los jóvenes mexicanos con los jóvenes del resto del mundo. ¿Cómo van a acceder nuestros jóvenes más brillantes, y tenemos muchos, a las mejores universidades del mundo si no hablan inglés? Ahí están las reflexiones de Blanca. No se puede. Tenemos jóvenes que merecen estar en Harvard, en Cambridge, en Oxford, en Stanford. No pueden ir, no tienen inglés. Inclusive en el desarrollo neuronal, comentaba David, el aprendizaje de los idiomas tiene un impacto positivo, especialmente si se empieza en primera infancia. Y también decía David, herramienta para el aprendizaje para toda la vida. Fíjense este dato. Entre 87% y 97% de las publicaciones científicas se publican en inglés. Somos ajenos a la ciencia si no hablamos el inglés. Las redes sociales, ya se comentó. No podemos permitir que nuestras generaciones estén aisladas de toda esa riqueza que es de su siglo, pero no pueden pertenecer plenamente a su siglo si no tienen el inglés. Hay que darles el inglés, sería un crimen que se perdieran de todo esto. Decía David, el aprendizaje del inglés también tiene un rol potenciador de la ciudadanía a nivel local y global. Si queremos que la voz de México se escuche más allá de nuestras fronteras, para plantear nuestras demandas, para darnos a conocer y para reivindicar nuestro lugar entre las naciones, tenemos que saber usar el inglés. Por eso, por todo esto que hemos puesto en la mesa, tenemos que hacer realidad un México sin complejos, seguro en su legado histórico y cultural, que sepa aprender del mundo y que sepa hablarle al mundo con confianza, claridad y plenitud. Tenemos que hacer realidad una juventud informada que participe en los grandes debates mundiales sobre democracia, derechos humanos, desarrollo económico, combate a la pobreza y cuidado ambiental. Tenemos que hacer realidad el tránsito de un México provinciano, conservador y cerrado, a uno que salga a la luz mundial a probarse y a contribuir. Ese México solo es posible en el contexto de una nación pluricultural y plurilingüe que se atreva a desmontar todas las barreras para el aprendizaje y el desarrollo pleno de cada persona. Por todo ello, tenemos que poner manos a la obra para lograr un México que domine el español y que también domine el inglés. Queridos amigos, un mensaje final. Esta evaluación pone de manifiesto una vez más la manera en que el sistema educativo le está fallando a los niños y jóvenes de México. Conscientes de esa falla y de la gran necesidad de cambiar, el país, todo el país, no nada más el Ejecutivo y el Legislativo, todo el país se atrevió a proponer cambios profundos que se plasman en el artículo 3 constitucional y la nueva normatividad educativa. Ahora la clave es la debida implementación de esos cambios legales. Como era de esperarse, hay grupos que quieren derrotar a la reforma. Se trata de grupos que por décadas han lucrado del presupuesto, del poder y de la política sin servir a la educación. Para ellos, la transparencia, la rendición de cuentas, la meritocracia y el rigor que pregona la reforma es veneno puro. Es crucial que los mexicanos que queremos una mejor educación, y creo que todos los que estamos aquí reunidos queremos una mejor educación, hagamos frente a dichos intereses corruptos, violentos y chantajistas. No será una batalla fácil. Tanto gobierno como medios y sociedad civil tenemos que respaldar la transformación de nuestro sistema. Decía Blanca, estamos en momento de colaboración para sacar adelante la reforma. Estamos a tiempo de defender la reforma educativa, pero apenas.
no le fallemos a México en esta hora histórica. Muchas gracias. Así damos fin a nuestra presentación. Tremenda conmoción, esperamos que produzca tremenda activación. Les invitamos, como ha dicho Claudio, el próximo martes 10 de febrero a la misma hora en este mismo lugar para presentar las propuestas de mejora, los resultados de los maestros, a quienes también examinamos. En ese día entregaremos físicamente el libro completo del estudio. A la salida les haremos la entrega de la invitación para volvernos a ver aquí, y a nuestros amigos de los medios de comunicación los invitamos a la rueda de prensa que tendremos inmediatamente después, saliendo en el Salón Don Julián, al fondo del pasillo, e inmediatamente nos vemos allá, pero no sin antes agradecerles de nuevo a todos por su presencia y quedarnos con esta reflexión. Hay muchísimo, muchísimo por hacer, no se trata de entristecernos, sino de activarnos. No podemos morirnos de sed a la orilla del pozo, hay mucho, mucho por hacer. Muchas gracias y seguimos al habla.